Ya, ya. Entonces, hoy día vamos a trabajar lo que son los diferentes libros. Y bueno, de hecho, el concepto de los libros creo que ya lo teníamos como eh, analizado, qué es un libro diario y qué es un libro mayor, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar el concepto de declaración de impuestos para poder determinar eventualmente los IVAs, cómo los contabilizamos y relacionar también cómo realizamos el cálculo de impuestos, ¿ya? Entonces vamos a analizar los dos formularios que son los principales y los cuales nos permiten poder determinar a qué impuestos y a qué formularios nosotros debemos eh, cumplir o dar cumplimiento a las obligaciones tributarias. Uno de los formularios es el formulario 29 y el otro es el formulario 50. El material que yo les voy a proyectar, este, este es aquí. Este es el formulario 29, ya que está en plataforma. Y después vamos a proyectar lo que implica el formulario 50 para ver básicamente cuáles son las diferencias entre uno digamos, otro trámite. El formulario 29 es un documento que yo debo presentar ante el organismo pertinente, que en este caso es la, es el Servicio de Impuestos Internos, de manera mensual. ¿Eso qué implica? Que yo todas las actividades económicas, ya sea de compras o de ventas que realice en un mes, debo detallarlas en mi libro de compras para poder determinar cuál es el nivel de impuesto al que debo dar cumplimiento al finalizar el periodo. Todos las compras y las ventas que yo realice en un mes o dentro de los días que pertenecen al mes, eh, debo hacer la respectiva declaración en el mes siguiente. Entonces, bajo digamos, conceptualización, debemos definir que este, digamos, este trámite o esta presentación contempla una obligatoriedad, en este caso para los contribuyentes, a los cuales están acogidos contribuyentes de segunda categoría, que son los contribuyentes que emiten boletas de honorario, y los contribuyentes en primera categoría, ¿ya? Ahora, esta declaración de formulario del 29 me permite poder declarar y pagar impuestos relacionados al IVA, ¿ya? Retenciones de las boletas de honorario y el pago provisional mensual, o más conocido como PPM. Esos son los tres tipos de impuestos que el formulario 29 me, me detalla, digamos. Este formulario puede darse con pago o sin pago. Cuando es una declaración con pago, contempla, digamos, el cumplimiento, digamos, de una cantidad de dinero. Y cuando es sin pago, es porque estoy haciendo la respectiva solamente declaración, ¿ya? Y no estoy generando eh, el cumplimiento. Ahora, existe el principio de una declaración con movimiento y sin movimiento. Cuando yo tengo Cuando yo tengo compras o ventas, puede darse las dos situaciones, mi declaración va a ser con movimiento, porque hay movimiento, digamos, de documentación tributaria. Cuando una declaración yo la realizo sin movimiento es cuando no existe ningún tipo de emisión o recepción de un documento tributario, ya sea factura o boleta, ¿ya? Ahora, ustedes me pueden decir,
Pero ¿qué pasa con las guías de despacho? Las guías de despacho, si, si bien son informadas en el momento que yo las emito, son válidas o digamos, o generan la validez de documento tributario cuando yo emito la factura, porque es la factura la que yo tengo que incorporar dentro de mi declaración de impuestos, ¿ya? No es la guía, ¿ya? Ahora, ¿qué contribuyentes digamos, deben cumplir con con este cumplimiento? Son contribuyentes que sean personas naturales o jurídicas o entes sin personalidad jurídica que realicen ventas. Aquí está, mira. Principalmente, dice, los contribuyentes que sean personas naturales, jurídicas u otros entes sin personalidad jurídica que realicen ventas, que presten servicio o que efectúan alguna operación afecta al impuesto a las ventas y servicios, IVA. ¿Ya? Entonces, son personas naturales o jurídicas que presten algún servicio o que realicen alguna actividad, digamos, de comercialización que afecta al impuesto a las ventas y servicios. ¿Eso qué significa? Que pagan IVA. Por ende, deben declarar tanto digamos, el impuesto de retención del IVA como el pago provisional mensual. ¿Qué es el pago provisional mensual? Es un tipo de impuesto que nace de digamos, del monto imponible o de la base imponible originada de las ventas del mes, donde yo realizo un cálculo de un porcentaje que esté, mm, digamos, establecido para la empresa, ¿ya? Y me permite amortizar una futura, o de manera, digamos, con antelación, un futuro monto de pago, ¿ya? El PPM me permite amortizar digamos, la carga impositiva que yo puedo, a la cual yo debo dar cumplimiento en el momento de realizar la renta, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo amortizo de manera mensual, ¿ya? Entonces, siempre hablamos de un PPM, pero ese es digamos, es el real sentido de lo que es el pago provisional mensual. Ahora, las empresas que están o que tienen actividad económica establecida en primera categoría, son todas las empresas que realicen actividades del ámbito de la industria o desempeñen su actividad económica en el ámbito industrial, comercial, agrícola, minera, etcétera. ¿Ya? Los contribuyentes de segunda categoría son los profesionales, los cuales desarrollan una actividad económica donde tienen una finalidad de lucro, que quiere decir que realizan un trabajo con la finalidad de obtener dinero, ¿ya? Entonces ellos también deben de hacer su respectivo cálculo y respectivo pago del PPM, o sea, del impuesto y obviamente del PPM. Los exportadores también están obligados en este caso a hacer su respectivo pago ya provisional mensual por los ingresos exentos ya de IVA. ¿Qué significa esto? No porque un exportador esté acogido a una exención de IVA, no va a pagar PPM. Igual, debe pagarlo, porque uno es la declaración del impuesto IVA y la otra es la declaración del pago provisional mensual, que son dos tipos de impuestos distintos, ¿ya? Y cualquier actividad que sean de vendedores o prestadores de servicios externos que esté acogido a la ley sobre las ventas y servicios, ¿ya? Entonces también ellos deben desarrollar esta respectiva, desarrollar esta respectiva actividad o declaración. Ahora, estamos en un sistema de contabilidad electrónica, ¿ya? La contabilidad electrónica me permite poder de hacer mi declaración de impuestos eh, los días
20, ¿ya? Hasta el 25 de cada mes. Cuando una actividad económica está en el periodo anterior sin movimiento, ¿qué quiere decir? Que no hubo recepción ni de boletas, ni de facturas, ni tampoco se emitió eh, ninguna, digamos, ninguna venta, tienen plazo hasta el día 28 del mes siguiente para hacer la respectiva declaración, porque en este caso es una declaración sin movimiento, ¿ya? Por ende, se establece hasta el 28. Pero cuando el contribuyente está acogido a una contabilidad electrónica, tiene entre el 20 y el 25, dependiendo la actividad, el giro, digamos, de la actividad económica. Ahora, existen ciertos contribuyentes, pero estos son los menos, que tienen plazo hasta el día 12 de cada mes, ¿ya? Del mes siguiente, pero estos son los que no están acogidos a una contabilidad electrónica. Por lo general, son contribuyentes que tienen renta presunta, ¿ya? Pero el grosso está desde el 20 hacia adelante. Ahora, la obligatoriedad de presentar este respectivo formulario representa una, digamos, el dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 84 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta, que establece ya sanciones cuando estas no son cumplidas. De allí que cualquier contribuyente debe dar cumplimiento. Cuando no presenta el respectivo formulario, eh, se le asigna o se le establece eh, se le establece un monto de multas e intereses por la no presentación, digamos, en la fecha respectiva. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de los contribuyentes en segunda categoría, ¿ya? Estamos hablando de quienes emiten boletas de honorario. Las boletas de honorario no están acogidos al 19%, están acogidos a un impuesto que se llama retención, el cual hasta el año 2019 era del 10%. Cada año, a partir del año 2020, cada año aumenta en un 0,75%, donde hoy en el año 2024 el monto de la retención de la boleta de honorario corresponde al 13,75%. Y así sucesivamente va a estar incrementándose por el año 2025, 2026 y 2027, llegando hasta el 16%, y el año 2028, perdón, aumenta en un 1%, donde llegaríamos al 17% en la instancia de la boleta de honorario. Uy, perdón. ¿Ya? Entonces, esto permite poder, digamos, designar, ya que los contribuyentes de segunda categoría también deben hacer su respectiva declaración. Pero alguien me puede decir, yo soy contribuyente en segunda categoría, hago boletas de honorario, pero no hago mensaje. Y eso es correcto. ¿Pero por qué es correcto? Porque ustedes en este caso cumplen un requerimiento que no los obliga a hacer esta declaración mensual. ¿Cuál es ese requerimiento? Cuando una persona natural que emite una boleta de honorarios en segunda categoría se le emite a una empresa jurídica, la empresa jurídica es la que tiene la obligatoriedad de hacer la respectiva declaración. ¿Ya? Entonces, la empresa hace la respectiva retención del impuesto y solamente le paga el líquido al profesional, el líquido que detalla la boleta. ¿Ya? Y es la empresa jurídica la que en su respectiva declaración de impuestos realiza respectivo pago de la retención de dicha boleta de honorario. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona natural le emite una boleta a otra persona natural? La persona natural
¿ya? En este caso, cualquiera de las dos puede hacer la respectiva retención. La puedo, eventualmente, la puedo emitir yo, ¿ya? Que yo emito una boleta a otra persona, ¿ya? O eventualmente la otra persona puede decir, no, yo hago la tramitación, ¿ya? Y solamente te pago el líquido, digamos, de la prestación del servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Va a depender de a quiénes se le emita una boleta de honorario, ¿ya? Entonces, cualquier no presentación de la respectiva documentación contempla obviamente digamos, una respectiva retención al proceso, digamos, de devolución de impuestos a los cuales se ve acogido cada contribuyente cuando realiza su renta, ¿ya? Ahora, ustedes saben en la renta qué tipo de impuesto es el que se devuelve cuando yo hago mi declaración de renta o una empresa hace su respectiva declaración de renta. Se habla de impuestos. ¿Ustedes saben qué tipo de impuesto es el que se devuelve? Para los El trabajadores IVA. debería estar el impuesto segunda categoría, las retenciones que hacen, o estoy equivocada. Para los contribuyentes de segunda categoría, la retención que se hace, sí, ya porque cuando yo tengo solamente actividad en segunda categoría, lo que se me devuelve es un porcentaje de mi retención de mis boletas de honorario. Pero ¿qué pasa cuando la empresa es en primera categoría? ¿Qué tipo de impuesto es el que se devuelve? ¿El IVA o no? Falso. No es el IVA, El rema- no es el remanente, porque el remanente nace del IVA. no, el PPM, profe, en abril. Eh, Exactamente, es el PPM. Cuando a una empresa en primera categoría se le realiza la respectiva devolución de impuestos, lo que se devuelve es un porcentaje del PPM, que es un excedente de lo que eventualmente pagó. Pero el IVA no se devuelve porque las empresas solamente administran el IVA. Los verdaderos generadores de el pago de, digamos, de impuesto IVA somos todos los consumidores o, digamos, ciudadanos. Yo cuando voy a comprar un pan, pido mi boleta y yo estoy pagando el IVA de mi pan. La empresa solamente administra ese IVA. Entonces, a la empresa no se le devuelve IVA, porque la empresa no lo emite, o sea, no lo genera, solamente lo administra, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Es importante saber la implicancia o la importancia de cómo se realiza este respectivo cálculo para poder declarar los respectivos impuestos mensuales y saber en qué medida, ¿ya? Eh, digamos, en qué medidas está relacionado la declaración y pago de IVA y la declaración de pago del PPM, ¿ya? Para hacer eso, nosotros vamos a hacer un ejercicio donde yo les voy a explicar el procedimiento de cálculo. Ahora, ¿qué significa cuando yo realizo mi respectiva declaración? ¿Ya? Cuando yo realizo mi respectiva declaración, yo estoy haciendo ¿cómo dijera? Estoy dando cumplimiento o estoy, sí, pues dando cumplimiento a la normativa tributaria, ¿ya? Ahora, existen ciertos beneficios que son la postergación de mi respectivo pago. Eso implica que cuando yo realizo mi respectiva declaración, la página del Servicio de Impuestos Internos me entrega una propuesta. Esa propuesta yo tengo que revisarla, ¿ya? Cotejar ciertos datos, por eso es importante que quien realiza la respectiva declaración ya sea un profesional obviamente competente
que pueda interpretar la información que está entregando la propuesta de servicio. Y yo realizo mi respectiva declaración. Uno de los beneficios que eventualmente a los cuales yo me puedo acoger es la postergación del pago del IVA. ¿Eso qué significa? Que no es que no pague, sino que estoy solicitando una ampliación, digamos, en la fecha de pago, eventualmente para el siguiente mes. Pero eso tengo que considerarlo que al siguiente mes tengo que pagar ese IVA que postergué, ¿ya? Y se me viene el otro pago de IVA del siguiente periodo. Entonces, no debemos confundir que yo, por haber postergado el IVA, yo no lo voy a pagar. Debo dar cumplimiento, solamente que solicité una prórroga de ampliación en la fecha de pago. ¿Ya? Entonces, a eso está relacionado la postergación de pago. Ahora, las modalidades de pago, todavía yo puedo sacar un cupón perdón, ¿cómo le dijera? Un voucher ya impreso y puedo ir al banco a poder pagarlo, ¿ya? Pero esa modalidad eh, es muy, ¿cómo le dijera? Es muy burocrática, podemos decir, porque hoy en día implica una pérdida bastante considerable de tiempo el estar haciendo una fila en el banco. Por lo general, se están haciendo todos los pagos a través de modalidad electrónica. ¿Eso qué implica? Que el Servicio de Impuestos Internos en la página me informa la propuesta, yo la reviso, la acepto y al momento que yo le pongo pagar, me redirecciona a la página de la tesorería. Y yo puedo hacerlo a través de digamos, de una referencia electrónica, yo realizo mi respectivo pago. Ahora, eso también tiene una especie de beneficio respecto a la forma, digamos, de pago, porque si yo lo realizo a través de pago electrónico, existen una fecha ampliada, ¿ya? De repente puede estar, si yo eventualmente mi plazo de pago es el día 20, si lo pago con modalidad electrónica, se me puede utilizar hasta el día 21 o eventualmente hasta el día 22. De allí la importancia de revisar de manera mensual el calendario de pagos que entrega el Servicio de Impuestos Internos, donde me entrega la fecha máxima de pago o de declaración o de presentación de alguna documentación. Entonces yo no tengo que esperar hasta el último día, lo hago antes, pero el servicio me dice, me entrega las fechas límite, ¿ya? Y eso implica que si yo tengo fecha de vencimiento del pago un día 20 o un día 21, nada me prohíbe que yo lo pueda hacer el día 1 o 2 digamos, del mes. Y así evito esperar hasta el 20. Pero por lo general, cuando los recursos son limitados, cuando hay que pagar sueldo, cuando hay que pagar remuneraciones, ya se prioriza eso y después viene el respectivo, la respectiva recaudación de recursos para dar cumplimiento a lo que es la declaración y pago de los impuestos, ¿ya? Entonces, los pagos electrónicos yo los puedo hacer con cualquier cuenta bancaria, ¿ya? Todos los bancos están acogidos a esa modalidad. Basta con que yo tenga acceso a y claves, digamos, online para la tramitación y hacer el pago digamos, con clave alfanumérica o con PIN Pass, digamos, de autorización de transferencia. Eh, Y aquí en este mismo formulario muestra un poco el paso a paso de cómo yo puedo acceder a la plataforma con la respectiva root y clave secreta, ¿ya? Escojo obviamente la modalidad de formulario 29 y hago el respectivo pago el, digamos, el paso a paso que me menciona acá, ¿ya? Eso es el punto 7 básicamente está dado digamos, cómo se accede a través de la plataforma, ¿ya? ¿Alguna duda en cuanto al formulario 29?
¿No? Seguimos con el formulario 50 entonces. El formulario 50 es otro formulario que también es de declaración y pago simultáneo de impuestos, pero en este se declaran otros impuestos que no están contenidos en el formulario 29. Recuerden, el formulario 29 está aplicado para impuesto IVA, pago provisional mensual, retenciones de las boletas de honorario y pago a, digamos, declaración y pago de el impuesto único a los trabajadores, ¿ya? Asociado a la ley de renta. El formulario 50 agrupa una serie de impuestos distintos a los que acabo de mencionar. ¿Cuáles son esos impuestos? Aquí está detallado y dice, a modo de ejemplo, dice, podemos mencionar algunos, los que están dentro del formulario 50. Retención por impuesto adicional sobre los diferentes productos y o remuneraciones recibidas por personas sin residencia ni domicilio en Chile. ¿Eso qué quiere decir? Personas que sean chilenas, pero que vivan en el extranjero y que reciban algún tipo de remuneración, están acogidas a que deben declarar esos montos en el formulario 50. ¿Ya? Otra consideración son remesas y retiros de personas en la misma condición, ¿ya? Que también deben estar declarando en el formulario 50, ¿ya? O sea, personas que vivan afuera y que tengan retiro o que pertenezcan a una empresa acá en Chile y que mensualmente o anualmente reciban remesas o retiros de la empresa. Entonces, en esa condición, ya también deben hacer su declaración en el formulario 50. ¿Qué otro tipo de impuestos? Los provenientes, ya, por derecho de explotación ENAP. Todos los impuestos relacionados con ENAP, ya, o a la extracción, digamos, de petróleo, se declaran en el formulario 50. Impuestos específicos al petróleo, diésel y a las gasolinas del parque automotriz, también en el formulario 50. Gas natural comprimido o gas licuado de petróleo, también en el formulario 50. Juegos de azar, ¿ya? Entradas de casino, ¿ya? Apuestas hípicas, retiros programados sobre excedentes de libre disposición de los fondos de pensión. También se declara en el formulario 50. Rentas esporádicas de primera categoría, ¿ya? PPM voluntario, ¿ya? Ojo, aquí dice PPM voluntario. ¿Qué diferencia hay? El PPM, yo les mencioné que era un porcentaje establecido para la empresa, donde se obliga a la empresa, digamos, a pagar ese impuesto de manera mensual. Eso no quiere decir que la empresa solamente pague eso. Eventualmente la empresa puede, en algún mes respectivo, por una condición específica, pagar un PPM o querer pagar un porcentaje un poco mayor para reducir eventualmente esa carga impositiva cuando se realiza la renta. Y ese PPM voluntario se hace en el formulario 50. El obligatorio se hace en el formulario 29. ¿Ya? Asesorías técnicas. ¿Ya? Todas las asesorías técnicas que se hagan ya se deben hacer una respectiva declaración en el formulario 50. Tabacos manufacturados, reintegro de devolución de renta, impuesto a la zona franca, dice ad valor en zona franca, ¿ya? Son impuestos, digamos, asociados a la comercialización en zona franca. Impuesto único a los trabajadores enterados por ellos mismos, ¿ya? Por ellos mismos. La otra es para trabajadores dependientes, que él es el empleador que los retiene, ¿ya? Pero acá, en el formulario 50, son quienes
son, digamos, el impuesto único que, digamos, el propio, digamos, trabajador quiere pagar de manera voluntaria, de manera adicional. Entonces, estos tipos de impuestos están involucrados en el formulario 50. Si una empresa tiene, eventualmente, vende tabaco, es una roticería, pero vende tabaco, tiene que hacer los dos formularios en la declaración. ¿Ya? Entonces, el servicio le entrega la propuesta y pago, en este caso, total por por la presentación de ambos formularios. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están escogidos esto? Los mismos tipos de, digamos, de entidades que en el formulario 29. Significa contribuyentes, personas naturales o jurídicas, ¿ya? Donde dice cuyas actividades le generen la obligatoriedad de declarar algunos de los impuestos definidos en este formulario. O sea, todos aquellos que trabajen y que tengan vinculación a identificación y participación en este tipo de impuestos están obligados. Quienes no hacen nada. ¿Ya? Entonces, eventualmente, un almacén de barrio chiquitito que no vende, no sé, licores, ya, no vende tabaco, que no vende, no sé, porque no vende, ¿qué otra puede ser? Cosa puede ser? Eh, Petróleo, por decir, o algún producto derivado del petróleo, ¿ya? No puede, no va a presentar formulario 29. Ya solamente presenta su formulario 20, o sea, perdón, presenta solamente su formulario 29, no presenta formulario 50. ¿Ya? Ahora, los plazos para presentar el formulario 50 se rigen por la misma estructura del formulario 29. No existe, digamos, diferenciación digamos, en la tramitación y presentación. Son exactamente los mismos, bajo el mismo medio, ya sea por pago electrónico, por pago por convenio o eventualmente pago, digamos, a través de un voucher impreso, que lo puedo hacer a través de una entidad financiera. O sea, ir al banco, hacer la fila. ¿Ya? Lo importante es dar cumplimiento a los plazos y a las condiciones que los mismos formularios me dan. De allí que es importante efectuar el trámite siguiendo las mismas, digamos, el mismo procedimiento de acceder a la página a través de, en este caso con root, con clave única o clave tributaria, y revisar la propuesta que me entregue, en este caso el servicio. Si eventualmente, según la información que yo recabe de mis compras y de mis ventas, tengo que revisar la propuesta y tengo que saber identificar en qué ítem están involucrados, digamos, los impuestos. Y si es así, yo hago la respectiva declaración o eventualmente incorporo algún dato faltante, ¿ya? Que me permita entregar, digamos, hacer la respectiva declaración y que ésta no contenga errores. Recuerden que una declaración que contiene errores, después estoy sujeta a una respectiva fiscalización. ¿Ya? El Servicio de Impuestos Internos me notifica, yo tengo que presentarme con la documentación, se revisa y si se confirma que hay un error, yo tengo que hacer una rectificación de ese mes y de los meses respectivos al día vigente, digamos, al día y al mes vigente cuando se haga la respectiva fiscalización. Eso puede implicar que si me están llamando a fiscalización en julio y el error lo tengo en enero, yo tengo que hacer rectificación en enero y rectificar de manera aleatoria febrero, después de febrero hago marzo, después de marzo hago abril, abril, mayo, de mayo paso a junio, de junio paso a julio, porque todos los meses tengo que rectificarlo. Ya no es que yo rectifique solamente el mes del error, ¿ya? Porque si hago eso, va a haber siempre un dato, digamos, una inconsistencia. Y al estar esa inconsistencia, no me voy a seguir, digamos, con la problemática de que
no tengo la respectiva, digamos, claridad y, digamos, y la respectiva, digamos, conformidad de haber declarado lo que me corresponde. Entonces, por eso, todos los meses posteriores a la rectificación se deben hacer las respectivas rectificaciones. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿esa rectificación significa hacer el formulario de nuevo? Se podría hacer, es como hacer el formulario de nuevo. Ah, ya. Entonces, eventualmente, si yo tengo un error donde eventualmente tengo que pagar un monto, después ese saldo correcto que me quede en enero, yo lo tengo que traspasar a febrero y en febrero me va a dar eventualmente otra información, ya sea a favor del contribuyente en el sentido de que haya un remanente o en sus efectos como pago. Entonces tengo que rectificar febrero. Según la información de febrero, después esa información me pasa a marzo y en marzo me va a dar una información distinta. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces por eso es importante que las declaraciones de impuestos no vayan con errores. Por eso siempre digamos, se asume un poco la responsabilidad digamos, o recae en los contadores, que realmente no vayan con errores las respectivas declaraciones. ¿Ya? ¿Alguna duda? Mm, 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 mm. Ah, mm, 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 mm. ¿No? ¿Cuál es el que les tengo cargado? A ver, pues dejemos una cosita. Ejercicio de contabilidad. Contabilización básica. A ver, espera. Con la duda. Cálculo de impuestos acá abajo está. Quiero ver algo que no sé cuál es el ejercicio que les cargué. Porque tengo varios. Libro de compra. Ya, vamos a proceder. ¿Alguien sabe hacer el cálculo? Eventualmente lo pregunto porque de repente hay personas que saben, digamos, o han trabajado, digamos, haciendo cálculos de impuestos. ¿Alguien sabe, digamos, en qué consiste el procedimiento? No, profe, ¿O to- yo no por ¿No? ¿Todos lo desconocen? Parece que sí. Ya, miren, vamos a trabajar este ejercicio, ¿ya? Donde el primer mes está resuelto. Yo se los voy a explicar para poquito ir, ¿cómo le dijera? Para un poquito ir considerando cómo la información yo la tengo que interpretar. Y el segundo mes, que en este caso viene siendo febrero, vamos a hacer el respectivo ejercicio, ¿ya? Entonces, para ello, yo voy a ampliar un poco más esto para que ustedes puedan acá. Espera un segundo, ahí. Aquí tengo el mes de enero. Enfoquémonos solamente en el mes de enero para que ustedes puedan dimensionarlo. Cuando yo realizo mi cálculo de impuestos, yo tengo que tener un libro, tengo que tener el dato de los totales de mi libro de compras y de mi libro de ventas. El libro de compras es el detalle de facturas que yo recepciono por las compras que yo hago. Y aquí recae compras de materia prima, pagos de servicio, pagos de, de ciertas contrataciones, de alguna asesoría donde se me emita una factura.
¿ya? Entonces, en el libro de compras solamente involucra facturas, no boletas, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que en el mes de enero del año 2023, mi libro de compras contempla un total de 1,5 millones, donde el neto es 1.260.504 y mi IVA es de 239.496, ¿ya? Y tengo mi total de mi libro de ventas. ¿Cuál es el libro de ventas? Son el total de las boletas y facturas que yo emito como empresa de los productos o los servicios que he vendido, ¿ya? En este caso contempla digamos, en este periodo, en este mes, una venta total de 2,5 millones, donde mi neto son 2.100.840 y mi IVA es de 399.160. Entonces, con estos datos, el total de mi libro de compra y el libro de venta, yo realizo mi respectivo cálculo. ¿Qué significa esto? Yo lo primero que tengo que determinar es mi impuesto IVA. Y aquí lo tengo en este recuadro, digamos, mi impuesto IVA. Para calcular mi impuesto IVA, yo tengo que tomar el monto IVA. No tengo que considerar ni el neto ni el total, solamente el monto IVA. El IVA de mis compras son 239.496, que es el mismo dato que tengo acá. Y el IVA de mis ventas son 399.160, que es el que tengo acá. Con estos dos datos yo tengo que hacer una resta. ¿Qué significa eso? Yo resto 239.496 menos 399.160 y me da un monto de 159.664. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Yo tengo que determinar si este IVA es un IVA a pagar o es un IVA remanente, los 159.664. Y para ello yo tengo que saber, eh, qué es digamos, la interpretación que tengo que dar para saber si es un IVA a pagar o es un IVA remanente. Vamos a preocuparnos ahora o enfocarnos acá, donde dice ventas mayores. Cuando yo tengo que pagar ya IVA, tengo que considerar que el total de mis ventas es mayor que el total de mis compras. Ahí me genera el IVA, va a ser a pagar. Cuando es un IVA remanente, aquí abajo dice IVA remanente, cuando se da situación inversa, cuando mis compras son mayores que mis ventas. Ahí yo tengo un IVA remanente. Entonces, eso yo solamente lo visualizo o lo identifico, ya sea contemplando el total de mi libro compras o de venta o en su efecto el impuesto IVA, cuál es mayor y cuál es menor. En este caso, ¿qué cosa es mayor? ¿Mis compras o mis ventas? Las ventas. Las ventas. Las ventas. Ventas. Entonces, muy bien. Entonces, vámonos acá. ¿Qué dice acá este recuadro? ¿Qué pasa cuando las ventas son mayores que mis compras? Iba a pagar. Iba a pagar. IVA a pagar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Aquí, ¿ya? Pongo que este dato, los 159.664, es un IVA a pagar. ¿Ya? Ahí ya tengo determinado mi monto IVA y tengo determinado el criterio, es un IVA a pagar. ¿Ya? Ahora, aparte de eso, de mi libro compras y ventas, yo tengo que calcular mi PPM. ¿Qué es el PPM? Es un porcentaje de las ventas netas del mes.
En este caso, ¿cuáles son mis ventas netas? ¿Cuál es el monto de mis ventas netas? 2.100.840. Exactamente. Estas son mis ventas netas, 2.100.840. Y si yo les digo que es un porcentaje de mis ventas netas, o sea, ese porcentaje, yo lo calculo a este dato, a este monto. Por lo general, el cálculo de mi PPM para las empresas va entre un 1,5 y un 6%. Todo depende del tipo de empresa, del nivel de venta y otros factores que eventualmente el contador es el que toma el criterio. ¿Ya? Para efectos del cálculo vamos a tomar un porcentaje promedio del 3%. Para cualquier ejercicio que hagamos, siempre vamos a tomar el 3%. Entonces, ¿qué significa? Los 2.100.840 le aplico el 3%. Y aquí dice B11, dice por 3%, por si acaso. Acá. Donde dice PPM 3%, dice B11. ¿Por qué? Porque es este monto, los 2.100.840. Entonces yo calculo mi 3% de 2.100.840 y me da un monto de 63.025. ¿Eso qué significa? Que yo este PPM tengo que pagar, ¿ya? De manera obligatoria. El PPM no, cuando se creó el PPM se creó de manera unilateral. ¿Qué quiere decir esto? El Estado crea este PPM eh, eh, obligando, digamos, ya, obligando en este caso a los contribuyentes a dar cumplimiento. No se les pregunta si eventualmente quieren pagarlo o no lo quieren pagar. Se crea el PPM de manera unilateral, digamos, para que cada contribuyente de pago o de cumplimiento al pago de manera mensual cuando es respectivo, ya existan ventas. La única forma de que no haya un pago de un PPM es que eventualmente en este mes no haya habido ventas. Es la única forma que un contribuyente no pague. Pero teniendo ventas, automáticamente tiene que calcular el PPM, sí o sí. Ya ahí no hay, digamos, no se tranza. Entonces, acá tengo un impuesto IVA que ya definimos que es un IVA a pagar de 159.664 y tengo un PPM de 63.025. ¿Qué significa esto? Aquí dice formulario 29, enero de 2023 como dato, ¿ya? Y dice IVA 159.664, que es el monto de acá arriba, y PPM son 63.025, que es el que está acá. Como ambos tengo que pagarlos, los sumo. Y me da el monto de 222.689. Con estos datos, yo ya doy cumplimiento al pago de mi declaración del mes de enero del 2023. ¿Ya? Ahora vamos a revisar el mes de febrero. Pero ya vamos a hacer igual el mismo procedimiento para, digamos, contemplar o cotejar la información. Tengo mi IVA de 302.572 en compras y mi IVA en ventas de 201.013, que son los datos que están acá. Hago la respectiva resta y me da 101.559. Lisa, pero si quieres, bótalo, ¿no? En este caso, ¿qué es mayor? ¿Mis compras o mis ventas? Compras. Las compras. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque tengo 1.895.054. ¿Y qué me dice cuando mis compras son mayores que mis ventas en este recuadro? Son IVA remanente. IVA remanente. Entonces, a modo de, digamos, ¿cómo le dijera? De apunte, ¿ya? Puse aquí IVA remanente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el PPM?
que pagar PPM? Sí. Sí, se paga igual. Exactamente, porque tengo ventas, ¿ya? Entonces tomo como base mi neto. Entonces, ¿qué hago? Mi neto lo multiplico en este caso por el 3%, que es lo que vamos a utilizar siempre, y corresponde a 31.739, mi ppm. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi impuesto IVA, que en este caso es un IVA remanente, y tengo mi ppm calculado. Ahora, pasa cuando es un IVA remanente y no es un IVA a pagar. Cuando es un IVA a pagar, yo tengo que pagarlo, sacar la plata del bolsillo y pasársela al contador para que pague los impuestos. Pero cuando es un IVA remanente, es un monto que yo le informo al Servicio de Impuestos Internos, pero no lo pago. Cumple el mismo efecto, y siempre lo explico así, cuando yo eventualmente pago una cuenta y la pago de más. ¿Ya? Entonces pensemos, voy al almacén, tenía que pagar, no sé, 18.000 pesos, y yo le pagué 20 al caballero del almacén. Me va a quedar un monto eventualmente como de 1.000 y tantos pesos ahí dando vuelta, que van a estar a mi favor. Entonces yo la próxima vez que vaya a comprar, yo sé que tengo ese dinero a su favor. Ya, y se me va a respetar. Acá es el mismo principio. Cuando yo tengo, o cuando en un mes realizo más compras que ventas, me da un IVA remanente. ¿Qué es lo que yo le digo al Estado? Este mes yo compré más que lo que vendí. Por ende, tengo un IVA remanente de 101.559. Entonces, solamente se lo estoy informando. No lo tengo que pagar, solamente lo informo, porque es un crédito que cuando yo lo necesite, lo voy a utilizar. Entonces, cuando es un IVA remanente, yo no lo pago. ¿Ya? Solo lo informo. Informo. ¿Ya? Ese es como el pequeño secreto de lo que es un IVA remanente. ¿Ya? Entonces, si aquí tengo un IVA remanente de 101.559 y tengo un ppm de 31.739, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pagar solo el ppm. Exactamente. Acá esto viene siendo 0 y solamente pago el ppm, que son los 31.739. Y eso es lo que pago acá. Ya no pago IVA. O sea, si no pago el monto IVA porque es un IVA remanente. ¿Ya? Luego de eso, pasamos a un siguiente periodo, que en este caso es marzo. El mismo principio. ¿Cuáles son, en este caso, qué situación se me da acá? Entre las compras y las ventas, ¿qué es mayor? Las Las compras. compras. Compra. Entonces, si mis compras son mayores que mis ventas, mi IVA, ¿qué va a hacer? ¿A pagar o A El pagar. remanente. remanente? Porque se da el Ah. mismo principio anterior, miren, acá. Febrero mis compras son mayores que mis ventas, yo tenía un IVA remanente. Si bajo a marzo, mis compras son mayores que mis ventas, entonces tengo un IVA remanente. Ya esto yo lo tengo zanjado, IVA remanente, está ok. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer la respectiva resta. 462.637 menos 247.311. Aquí tengo los datos y resto. Me da un monto de 215.326, que es un IVA remanente. ¿Ya? Luego, mi ppm. ¿Pago o no pago ppm? Sí. Sí. Entonces, como pago ppm, lo calculo de 1.301.639 por Sí. caso el 3%. Me da un monto de 39.049. ¿Ya? Pregunta, ¿qué tengo que pagar este mes? En marzo. Solo ppm. Solo ppm, exactamente. Entonces, acá pongo mi ppm, 39.049. Eso es lo que tengo que pagar.
Remanente no, ¿cierto? Remanente no pago. Pero tengo que, en este caso, acordarme que en el mes anterior tengo un IVA remanente, que es un crédito que yo tengo a mi favor, que solamente le informé al Servicio de Impuestos Internos, pero no pagué nada. En este siguiente mes tengo la misma situación. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo que Sumar. considerar aquí 101.559, que es mi PPM de febrero, y aquí considerar mi PPM de marzo. Y esto, febrero y marzo, yo lo sumo. Me da un monto de 316.885, que en este caso es un remanente actualizado a marzo del 2023. Tengo ya mi remanente actualizado de 316.885 y solamente en mi formulario 29 ya pago esto, 39.049. ¿Ya? Eso. ¿Van entendiendo cómo se realiza el respectivo cálculo? Sí, por mi parte. Sí. ¿Hay alguien que esté perdido, que esté confundido? Yo sí entiendo. Sí, Ya. yo también entiendo, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, seguimos con abril. La misma situación. ¿Qué tengo más? ¿Compras o ventas? Ventas. Venta. ¿Este IVA va a ser remanente o a pagar? A A pagar. pagar. A pagar. Ya, entonces aquí tengo, dice IVA a pagar, estamos correctos. ¿Ya? Entonces, resto 182.958 menos 518.971. Los datos los tengo acá. Me da 336.03. ¿Ya? ¿Qué pasa con mi PPM? ¿Lo calculo o no lo calculo? Sí, Sacar hay que el- calcularlo. Exactamente, ya. Entonces los 2.731.000 lo considero con la tasa del 3%, que me da 81.943. ¿Ya? Entonces, acá abajo, mi PPM es 81.943 y aquí tengo un IVA a pagar de 336.013. Pero ojo, antes que yo tenga que decir que tengo que pagarlo, yo siempre me tengo que hacer una pregunta. ¿El mes anterior tenía remanente? ¿Sí o no? Sí, Sí. Sí, 2 acumulados. Me voy al mes anterior. Aquí tengo mi dato de remanente, 316.885. Entonces, aquí vamos a poner marzo. Perdón. Ahí. A marzo, ¿ya? Mi monto es de 316.885. 880. ¿Ya? Entonces, como este es mi remanente, acá tengo un IVA a pagar. ¿Qué significa esto? Mi IVA a pagar es mayor que lo que yo tengo ahorrado. ¿Qué significa? Que hay una diferencia que tengo que cubrir, porque mi remanente no me alcanza. Entonces, estos 316.885 los resto con este monto, que es el a pagar. Y el diferencial vienen siendo 19.128. Que esto es lo que tengo que pagar de manera efectiva. Porque el monto a pagar que tenía es mayor que lo que yo ya tenía ahorrado. Cuando se da la situación inversa,
que mi remanente es mayor que lo que yo tengo que pagar, me va a quedar un remanente como un excedente ahí guardadito, una colita ahí guardadita. ¿Ya? Pero en este caso no me alcanzo mi remanente, entonces tengo que cumplir un diferencial, 19.128. Y ese es el monto que yo le pongo acá. Iba a pagar 19.128 más mi ppm de 81.943. Y aquí recién yo sumo mis dos montos. Entonces, en abril, mi monto a pago es de 101.071. ¿Ya? ¿Van quedando claras? Sí. Sí. Perfecto. Y aquí vamos, ya. Y esta es la última, ¿ya? Dentro de la secuencia, digamos, de ejercicio. Mayo, lo mismo. ¿Qué tengo más, compras o ventas? Ventas. Venta. Ventas. Cuando mis ventas son mayores que mis compras, ¿qué tengo? ¿IVA remanente o a pagar? A A pagar. pagar. A pagar. Pagar. Ya, entonces aquí tengo un IVA a pagar, donde yo resto 127.731 menos 476.956. Los datos los tengo aquí. Me da un monto de 349.225. Luego, mi ppm, 2.510.294 por el 3, perdón, por el 3. Ay, ¿por qué está con 20? El 3. ¿Qué me pasa? Espera. Hay algo que está. No quiere estar. No, pues, el 3. Ahí, ya. No sé qué estaba pinchando. Ya. Entonces, mi ppm ya corresponde a 75.309, que es el 3% de los 2.510.000. ¿Ya? Entonces, ya tengo determinado acá mis dos impuestos. Entonces, el ppm yo sé que tengo que pagarlo, sí o sí. No puedo decir otra cosa. Y aquí tengo un IVA a pagar de 349.225. A modo de, digamos, de constatación de datos, me pregunto, ¿tenía remanente el periodo anterior? No. No quedó con No, una deuda. exactamente. Yo había quedado con una deuda que la tuve que cubrir. Entonces, mi remanente en este caso es 0 del mes anterior. Por ende, acá este monto de IVA a pagar lo tengo que pagar sí o sí, porque no tengo con qué rebajarlo. Entonces, bajo mi 349.225 más mi ppm de 75.309, y en este caso sumo mis dos datos y me da un monto a pago en el mes de mayo de 424.534. Y así sucesivamente hasta que yo llego a diciembre. Todos los meses se hace con el mismo procedimiento. Aquí estoy incluyendo solamente impuestos de compra, impuestos de venta, ya que en este caso es IVA. Y estoy incluyendo el ppm. Solamente eso. No estoy incluyendo las retenciones de la boleta de honorario, ni tampoco estoy incluyendo el impuesto único a los trabajadores. ¿Ya? Solamente eso. De esa manera yo calculo mi impuesto respecto a impuesto IVA, impuesto ppm. Ahora, para efectos de cálculo, ustedes podrían resolver esto. Aquí hay un ejercicio de enero del 2020, febrero del 2020, marzo del 2020,
abril del 2020, mayo del 2020. ¿Ya? Y pueden hacer el mismo procedimiento que acabamos de hacer en la hoja anterior. ¿Ya? Y practicar y ver si aplica o no aplica mi pago de impuestos. ¿Ya? Ahora, aquí tengo yo, bueno, este ejercicio lo trabajé con otros grupos, ¿ya? Y aquí yo complico un poco más la situación para incluir si eventualmente eh, se me van dando ciertas condiciones, ¿ya? Y voy llenando este cuadro. En este caso, si tengo un impuesto IVA, lo pongo acá, ¿ya? Pero si ese IVA, impuesto IVA, es remanente, ya lo considero en uno de estos dos de los bloques. Ejemplo, si aquí tengo un impuesto que es de, no sé, 15.800. Ay, perdón. Ahí, ¿ya? Si es de 15.800, tengo que saber determinar si este era IVA, digamos, remanente o iba a pagar, ¿ya? Y lo ponía acá. Si eso correspondía a un IVA remanente, lo ponía solamente aquí, ¿ya? Consideraba mi PPM, pensemos que eran, no sé, 25.000 pesos, y sumaba yo estos dos datos y los ponía acá. Esa es la temática en este ejercicio, ¿ya? Por eso les puse este cuadro, digamos, ¿ya? En un supuesto. ¿Ya? Así que ustedes pueden trabajar este ejercicio, ¿ya? La próxima clase nosotros eventualmente lo podemos revisar para que ustedes puedan como autoevaluarse y ver si realmente eh, supieron aplicar el principio, ¿ya? Aquí los datos están correctos, así que tienen que guiarse por lo que están nomás. Ahora, hay otro tipo de impuesto que yo les comentaba, que es el impuesto único. El impuesto único es el que se calcula en base a la remuneración percibida por los trabajadores cuando estos son trabajadores dependientes, están contratados con un contrato de trabajo, pero sus rentas superan, en este caso, un monto, ¿ya? Entonces, para yo poder trabajar o hacer el cálculo del impuesto único, yo tengo que trabajar una tabla que el Servicio de Impuestos Internos me lo entrega, ¿ya? Para efectos del ejercicio, eh, quieren hacer el corte y después trabajamos este cálculo. Sí, Sí, profe. ¿Ya? Para que descansen un poco, ya como que maduren un poquito la temática, digamos, del planteamiento anterior, y aquí después ya ustedes se enfoquen a otro tipo de impuestos que está relacionado, pero que ustedes tienen que saber calcular y que eventualmente si alguien pertenece a uno de estos rangos, está afecto a ese impuesto, ¿ya? Así que 15 minutos, volvemos 25 para las 9 y vamos a trabajar lo que es cálculo de impuesto único en este bloque. ¿Ya? ok. ¿Ya? 20:35, entonces volvemos. Tomo la grabación. Entonces, yo estábamos viendo lo que yo les decía del impuesto único. Bueno, el impuesto único, repito, se calcula para trabajadores que están contratados en contratos de trabajo, que son dependientes, ¿ya? Y que su remuneración, y en este caso tributable, está calza, digamos, en una tabla que el Servicio de Impuestos Internos eh, publica de manera mensual, ¿ya? Ahora, esta tabla, a ver, la remuneración
Cuando es mensual, yo ocupo la tabla mensual. Cuando la remuneración es quincenal, hay una tabla que es para remuneración quincenal y así sucesivamente. Cuando es semanal o cuando es diaria, ¿ya? Pero por lo general los trabajadores están contratados con contratos de trabajo donde la remuneración es mensual. Entonces, el impuesto único yo lo calculo de la renta tributable. Aquí hay acá hay en el Excel, ¿ya? Hay una denominación que es remuneración líquida, bruta y tributable. Acá. Remuneración líquida ya es todo lo que percibe el trabajador a fin de mes, que es la plata que le entra como al bolsillo, ¿ya? La remuneración bruta o el total bruto contempla el conjunto de, digamos, de dinero que están detallados en la liquidación, que contempla remuneraciones no imponibles, imponibles y descuentos sociales. Pero el total tributable es lo que se determina antes, digamos, es la remuneración que se determina antes de determinar el sueldo líquido, ya se determina la remuneración tributable. Y en la misma liquidación, ya, siempre va a salir total tributable. Ese es el dato que me sirve de base para calcular el impuesto único, ¿ya? Cuando hablemos de remuneración, vamos a ver el contexto de qué es imponible, qué no es imponible. A mí lo que me interesa en esta instancia es que aprendamos a calcular, a utilizar de un monto específico, que le vamos a asignar ese monto, renta tributable, vamos a calcular cuánto es el impuesto único que se les descuenta a los trabajadores y que eventualmente yo lo tengo que incorporar a mi formulario 29 para hacer hacer la respectiva declaración. Entonces, yo acudo o entro en la página del Servicio de Impuestos Internos y pongo tabla impuesto único segunda categoría. Me abre un link ya donde yo puedo escoger el mes y el año. Para efectos de cálculo, esta es la tabla que corresponde a enero del 2024. Aquí dice enero 24, ¿ya? Para un tipo de remuneración, en este caso mensual, ¿ya? Ahí dice mensual. Entonces, espérame, voy a ampliar un poco esto para que quede en una sola visión. Ahí, ya. Para efectos del cálculo, vamos a tomar como primer ejemplo remuneración tributable. Si, a ver, lo voy a tomar aquí como no, con este fondo verde. Ahí. Si suponemos que una remuneración tributable es de 870.598, ¿ya? Cuando yo busco mi tabla, siempre yo voy a tener niveles, ¿ya? El primer nivel siempre me va a dar el tope hasta qué monto el trabajador va a estar exento. Si un trabajador percibe menos de 872.991,00, está exento del cálculo. Vamos a suponer que un trabajador número 1 tiene una remuneración en este mes de 870.598. Por ser su remuneración menor a lo que me dice la tabla, en este caso está exento. ¿Ya? Eso es en una situación hipotética. Entonces, vamos a suponer que otro trabajador percibe 1.598.235, ¿ya? Como remuneración tributable. Esto yo lo tengo que identificar en este monto, en este rango, digamos, de remuneraciones. El 1.598.000 corresponde a este ítem, aquí donde está con amarillo, porque está entre los 872.991 y el 1.939.980. ¿Ya?
Entonces, ¿qué significa? Cuando yo ya he identificado que esta remuneración corresponde a este tramo, tengo que aplicar un factor para hacer el cálculo del impuesto único y tengo que aplicar una tasa. O sea, perdón, una cantidad a rebajar, que en este caso viene siendo el 0,04 y la cantidad a rebajar viene siendo 34.919. Entonces, si yo al 1.598.235 lo multiplico por el 0,04, ¿cuánto me da? ¿Alguien lo tiene? 63.929, ¿o estoy mal? Exactamente, 63.000, ¿ya? 929, ¿ya? Pero ojo, aquí yo tengo que respetar los decimales, porque acá me da con decimales la remuneración y la cantidad a rebajar. Entonces tengo que poner, en este caso, coma 4, ¿ya? .4. Ahí. Pero, espérame. Ahí. ¿Ya? Ese es el monto. 63.929,4. Luego dice que tengo que rebajar una cantidad a rebajar, que en este caso es 34.919.64. Este es cantidad a rebajar. Entonces, si a los 63.929,4 le resto, espérame un poquito que esto, ¿por qué no me sale? Creo que al 34 le falta el punto. Lo tiene con coma. 24.919.64 me da, ahí, y acá, aquí. Ya, si a los 63.929,4 le resto los 34.919.64, me da un monto de, espérame, 29.009.76. Este monto, los 29.009.76, es lo que en la remuneración del trabajador ya queda como impuesto único. Por eso aquí dice liquidación, ya, el impuesto único. La liquidación de remuneración en el ítem de los descuentos previsionales se le pone más abajito impuesto único 29.009, ya, .76, o eventualmente queda como 29.010, ahí. Porque aquí ya tengo que aproximar 29.010. Entonces, este monto, si yo eventualmente como empresa tengo un solo trabajador, tengo que declarar esto, ponerlo en el formulario 29 como impuesto único y pongo 29.010. Si obviamente tengo dos trabajadores, sumo los dos impuestos únicos y declaro el monto total. ¿Ya? Eso pensemos que es un trabajador para la remuneración, en este caso de enero del 2024. Supongamos que este trabajador en el mismo, ¿cómo dijera? Bajo la misma condición, vamos a calcular en febrero. Ya, porque aquí tengo la tabla de enero. La tabla de febrero, supongamos que es el mismo monto que él ganó. De repente puede darse que es lo mismo, de repente varía un poquito. Pero vamos a tomar la misma
La misma referencia. 1.598.235 para el mes de febrero. Yo hago exactamente lo mismo. A este monto, ¿ya? A este monto de 1.598.000, 1.598.235, lo pongo por el factor, que en este caso es 0,04, ¿ya? Y me da igual 63.929.4. Ahí, 63.929.4. Pero, ojo, el monto a rebajar es distinto. 34.745. 34.745.22. ¿Ya? Porque tengo que respetar lo que me dice la tabla. Entonces, bajo esta condición, bajo este mismo trabajador, para el mes de febrero, yo estoy pagándole o, digamos, descontándole por impuesto único 29.184.18, que en este caso queda siendo 29.184. ¿Eso qué significa? Que siendo un mismo monto de remuneración, la tabla me va a dar el monto a rebajar y eso siempre va a variar entre un mes y otro. Verónica, te levantó la manito. Sí, ese impuesto único tiene que ver con algo con la declaración de renta o nada que ver. Pues sí, porque Ah, los trabajadores dependientes que se les hace este descuento, o sea, se les descuenta el impuesto único en su remuneración o en su liquidación de sueldo mes a mes, tienen que, para abril, hacer su respectiva declaración de renta. Sí o sí. No importa si el impuesto único eventualmente en un mes se le descontó y en otros meses eventualmente quedó exento. Con que dentro de un año, en un mes se le haya hecho su descuento de impuesto único, el contribuyente o el trabajador está obligado a hacer su presentación de renta. Eso solo a los honorarios, los que prestan servicio. No, no prestan servicios, son trabajadores dependientes que están con contrato de trabajo. Ah, ya, sí. Los que prestan servicios con boleta de honorario es otro cálculo, porque es otro monto, porque es un tema de retención. Ah, ya. Ah, ya, ahora sí, ahora entendí. ¿Ya? ¿A alguien más le queda dudas de esto, impuesto único? Profe, yo tengo una duda. esa tabla va A ver, cambiando según el... ¿Por qué va variando mes a mes? Si se supone porque que el trabajador gana, por ejemplo, lo mismo, o esa tabla se basa al IPC o algún sí, otro. hay un factor de IPC, pero en este caso, el impuesto, el servicio de impuestos internos me dice o me entrega la tabla. Yo cuando voy al navegador pongo tabla impuesto único, me abre un link donde lo primero que dice arriba me da la opción del mes y escoger el año. Yo selecciono el mes y escojo el año y me da un listado, me sale la tabla de remuneración mensual, más abajo quincenal, semanal y diaria. Si yo a un trabajador le estoy pagando de manera quincenal, tengo que buscar dentro de ese mes mi tabla quincenal y eso es lo que yo voy a aplicar, porque la remuneración es cada 15 días. Si yo tengo al trabajador contratado con remuneración mensual, me tengo que ir a la tabla mensual. Ahora, ¿por qué varía? Porque si aquí fíjense, miren, en la misma tabla, acá arriba, en el primer ítem que está con amarillo, la cantidad a rebajar es distinta a la que está acá abajo.
39.919,64 y 34.745,22. Siendo el mismo tipo de remuneración de tabla mensual. La cantidad a rebajar es la que varía. Y ojo que el rango igual varía. Acá arriba dice 872.991.01 y aquí dice 868.30, o sea, 868.630.51. Entonces, varía según el monto que tenga, ¿ya? El nivel y la cantidad a rebajar. Pero si un trabajador se ganó eventualmente lo mismo, siempre voy a tener diferencias porque es la cantidad a rebajar lo que la misma tabla me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Ya? Y esta tabla yo la utilizo de manera mensual hasta acá, donde dice cantidad a rebajar. Lo que está aquí con rojo, de manera mensual yo no lo utilizo. Esto se pone o se calcula cuando yo tengo que calcular un impuesto adicional, eventualmente por la renta efectiva que yo le tengo que calcular a un cliente, que es otro tipo de cosa. Pero para el cálculo de impuesto único, yo solamente en la tabla utilizo el periodo, que es el mes, el monto de renta, desde hasta el factor y la cantidad de rebajar. Eso es lo que me permite trabajar a mí de manera, en este caso, de manera mensual para calcular el impuesto único. ¿Ya? Entonces, sí, a ver, alguien más tenía que hacerme una pregunta, aparte de Patricia, y yo sé que lo estaba haciendo. No, profe, ¿Alguien más? era yo, Danita, pero era esa duda. Así que la resolvieron Ya, al tiro. ya. Ahora, pensemos que esto es para un mes X, ¿ya? Ya, enero del 2000, ya, pongamos que este es el mes de enero. Si yo tengo este cálculo en el mes de enero y acá tengo que trabajar el mes de enero, consideremos que ya sea el mismo mes, ¿ya? Yo tengo que calcular o determinar mi impuesto IVA, determinar mi PPM, filtrar si es un IVA remanente o un IVA a pagar, y eventualmente yo aquí le pudiese poner, no sé, impuesto único. Impuesto único. Así, ¿ya? Entonces yo subiría y mi impuesto único, más mi remanente, más mi IVA a pagar, y me entrega el total a la hoja. ¿Ya? Y si yo eventualmente tuviese boletas de honorario, es otro ítem que tengo que considerar. O sea, estaría considerando honorarios, PPM, impuesto único y impuesto IVA. Sería como eso. Sería eventualmente eso. Cuando es un impuesto IVA a pagar. Porque cuando es remanente, recuerden que yo solamente lo declaro, pero no lo pago. Cumplo con la obligatoriedad de informar mi remanente. ¿Ya? Entonces, para efectos de este ejercicio, que dice aquí enero del 2020, febrero, ya hasta mayo, parece que es, mayo 2020, si gusta, trabájenlo. La próxima clase hacemos el cálculo, digamos, la revisión de manera, ¿cómo le dijera? De manera rápida y eventualmente filtramos cualquier duda que puedan tener. Profe, ¿y el impuesto único? ¿Dónde lo sacamos? ¿De lo que No, usted nos dio es que ahora? No, es que el impuesto único para este ejercicio yo no lo estoy considerando. Aquí en este momento le estoy planteando si en una situación normal de una empresa que incluya impuesto, cálculo de IVA, PPM, honorarios e impuesto único, estos 4 impuestos yo los tengo que considerar para declararlo en el formulario 29. ¿Ya? Pero para efectos de cálculo ahora, a mí me interesa que me trabajen solamente con esto. Compras Ya. y ventas. Compras y ventas solamente. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes Que es ven, el remanente y el IVA a pagar, y el PPM. exactamente, sería en este caso esto, sí. Sería remanente, IVA a pagar y PPM. Ahí los 3 tonos en rojo, digamos. El IVA lo tienen que ver si es un IVA a pagar o remanente,
y calcular el ppm. ¿Ya? Ahora, para efectos de, digamos, de investigación propia, si gusta, pueden entrar, escriban tabla impuesto único, segunda categoría en el navegador y revisen, digamos, cómo el Servicio de Impuestos Internos presenta, digamos, la información. Pero es una tabla semejante a esta porque esta yo le hice copia-paste, ¿ya? O sea, copiar-pegar. La tabla que está publicada en la página del servicio, la copié y la pegué acá. Y solamente que le puse colores ahí como para un poco diferenciar ciertos datos. Pero nada más que eso. ¿Ya? Así que este... Guardar como... mm, aquí. Ya, entonces, ¿alguna duda? Voy a- El Excel que acabamos de trabajar ahora, voy a cargárselos al... ¿Se los comparto a través del WhatsApp? Sí, profe, más fácil. Se los cargo entonces para que puedan eventualmente consultar cualquier cosita como duda, ¿ya? Y trabajen eventualmente digamos, el ejercicio de tarea, lo trabajen solito y haga un poquito el análisis propio ahí para saber qué aplica, digamos, qué principio aplica. Esperen un segundo. Acá. Mm. Ya, ahí está entonces en el documento. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Yo no, por lo menos. No, profe, todo bien. Ya, voy a cotejar la asistencia. Pregunta, Dígame. lo que iba a entrar en la prueba dijo que le iba a decir hoy como un resumen. O sea, no porque la prueba, a ver, lo que pasa es que la prueba la tenemos para el día, dijimos para el día 11, que es el próximo jueves. Y el día 4, que el jueves 4 de esta semana, yo termino el contenido. Entonces ese día les entrego las directrices, con toda la información, digamos, ya, o digamos, el contenido ya trabajado. Y van a tener una semana, literalmente una semana para estudiar. Gracias. Ya. Ya, vamos, voy a pasarles asistencia. De hecho, algunos se retiraron, había varios que estaban acá. Ya, a ver, pero, a ver, Ta Gallardo la tengo presente. Camila Cortés, no la veo. Karina Adriasola, está justificada. Carla González la tengo presente. Carolina Valenzuela presente. Cristian Torres, en enante lo vi. Ahora, sí, ahí está. Cristian Torres está ahí en clase. Presente todos. Daniela Arámbulo, a ella no la he visto.
Danitza Romero, presente. Erika Cárcamo, presente. Stephanie Pérez, ausente. Estefanía Flores, presente. Javier Olivares, presente. Jessica Cheuquian, presente. Josefa Galarce, presente. Carol Forero, presente. Caterina Araya, justificada. Catherine González, no está. Catherine González, ausente. Kenia Áñez, la vi. Presente, Ya. profe, presente. Ya, Kenia, gracias. Ahí está presente. Keila Burgos, en este caso está justificada. Margarita Díaz, en enante la vi. Presente, profesora. Ya, perfecto. Gracias, Margarita. María Flores, no está. María Torres tampoco. ¿No? No. Marlene Noguera, presente. Paola Matus, presente. Patricia Pérez, presente. Patricia Rojas, presente. Paz Monsalve, ausente. Rocío Barriga, presente. Presente, profesor. Ahí la veo. Ya, gracias. Romina Mariano, presente. Rosa Peregui, presente. Rosario Farfán, ausente. No la vi hoy día. Verónica Gallardo, presente. Verónica Millalonco, presente. Y Julia Alfonso, justificada. Esa es la asistencia que tengo. ¿Ya? Así que con eso estaríamos listos. ¿Ya? Sí, Cristian, te dejé presente, por si acaso. ¿Ya? Así que nos estamos viendo el día jueves. Profe, disculpe, ¿el jueves va a dar las directrices? El jueves yo les doy directrices, el jueves revisamos el ejercicio y el jueves voy a analizar como de manera general, obviamente el resto del contenido que va incluido en la prueba. ¿Ya? Porque el PDF que está en plataforma tiene harta información, que es mucha, digamos, del punto de vista analítico. La hemos ido trabajando de a poco y de hecho hay alguien que ahora se me acabo de acordar, hay alguien que me preguntaba sobre el comportamiento de ciertos hechos contables, ya, pero no me dijo nada ahora, así que eso, si la persona que me lo comentó, porque no me acuerdo ahora el nombre, me lo recuerda el día jueves, lo puedo comentar como para que tenga en contexto general para la evaluación la información. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Así que nos estamos viendo el día jueves. ¿Ya? Que estén bien, que descansen. Hasta luego a todos. Chao, chao. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Que esté bien, profe. Gracias.